Después de haber invocado al Espíritu Santo, en primer lugar, la postuladora de la causa, doña Alejandra Torres Molina, explica los motivos de la Asociación Padre Gago para promover a la Iglesia el estudio de esta causa del Padre José Luis Gago del Val. Tiene la palabra la señora postuladora. Eminencia Reverendísima Monseñor don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, la que suscribe a Alejandra Torres Molina, postuladora legítimamente constituida en la causa de beatificación y canonización del Padre José Luis Gago del Val, sacerdote de la Orden de los Dominicos, solicita a Vuestra Excelencia que, a tenor de la Constitución Apostólica Divinus Perfectionis Magister y de lo prescrito en la norma Servanda, poder introducir la causa en su diócesis del siervo de Dios, Padre José Luis Gago del Val. Al formular esta petición, el actor de la causa no está movido por razones humanas, sino por el deseo de dar gloria a Dios que se manifiesta en el testimonio del ministerio de Cristo que resplandece en la vida de sus siervos. El Padre José Luis Gago del Val, conocido como el Padre Gago, nació el 4 de julio de 1934 en Palencia. Formaba parte de una familia cristiana. Inicia sus primeros estudios en el Colegio de los Hermanos de la Salle. Ese primer contacto con los frailes dominicos hace que se despierte en él un deseo de formar parte de la orden. Él quería ser dominico, así se lo hizo saber a sus padres. Escuchó la primera llamada que le hizo Dios dentro de la Iglesia. En 1944 ingresa en la Escuela Apostólica que la Orden de Predicadores tiene en Corias, Asturias, hasta 1950. Realiza su profesión de fe solemne y su entrega a Dios en la Orden de Santo Domingo el 5 de julio de 1955. Será ordenado sacerdote el 30 de marzo de 1958. Tras ordenarse, es enviado a Roma a la Casa Generalicia para formarse como maestro de novicios. Su etapa de formación, tanto musical como intelectual, fue continua. Estudió filosofía en el convento de Nuestra Señora de las Caldas, Cantabria, teología en la Pontificia Facultad de Teología de San Esteban, en Salamanca, y más tarde se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra. Mientras estudiaba, creaba su primera academia de radio, Radio Famar, que tenía como finalidad ayudar a los estudiantes. Esta fue la primera manifestación de su vocación, la periodística, y el medio para llegar a evangelizar, la radio. En la década de los años 60 y 70, el Padre José Luis Gago descubre lo importante que son los medios de comunicación para evangelizar. Desde sus inicios hay un ministerio pastoral y catequético para hacer llegar al Evangelio a través de los medios que Dios le había dado, en un momento de renovación dentro de la Iglesia. Quería hacer de la radio un gran púlpito para que pudiera llegar el mensaje del Evangelio y de la Iglesia fuera del templo. Una radio, decía, que no encierre el mensaje en la sacristía, que llegara a las casas. Con su dirección en Radio Popular de Pamplona comienza esa evangelización y acercamiento de la palabra con la difusión de la misa para los enfermos, el rosario, el ángelus y las reflexiones cristianas. Con estas iniciativas radiofónicas iba reforzando la presencia religiosa en la emisora, pero dándole un aire nuevo, donde el oyente pudiera tener una radio de entretenimiento y de información cercana a la doctrina de la Iglesia. Mantuvo su labor vocacional como dominico. Fue nombrado prior de su comunidad durante 2 mandatos consecutivos. En sus diversos traslados desempeña los distintos cargos dentro de la comunidad con obediencia, entrega y humildad. Era un hombre de profunda vivencia de fe y fruto de esa experiencia es la gran confianza en saber que los pasos de su vida los daba con Dios. Buscaba la intimidad con Dios en la oración y en la meditación personal. Unos años más tarde, su propia orden le encomienda la dirección de Radio Popular de Valladolid, al ser reconocido como un hombre de radio. Su misión sería llevar la palabra de Dios más allá de las parroquias, con ese don que tenía para ejercer la misión de la santa predicación, propia de los dominicos. Prosigue su trabajo unificando las 40 emisoras de las diócesis y congregaciones religiosas y creando la cadena de ondas populares españolas, COPE. Esto haría que se ampliara la presencia de la Iglesia en todo el territorio nacional. En los años 80 llega a Madrid tomando la dirección de COPE y volcándose en la formación y consolidación de esta cadena como difusora del mensaje cristiano a nivel nacional en un momento de cambio en la sociedad española.
Se le empieza a conocer como el cura de la radio. Las personas que trabajan con él día a día ven que todo lo lleva con ilusión, entrega, cariño y ofrecimiento al Señor. No era nada para él ni de él, sino un instrumento en manos de Dios, un servidor de la palabra y un profeta de la comunicación, creando la radio de la Iglesia con una identidad propia. Hace que la radio evolucione su contenido con programas hechos para transmitir los valores evangélicos, llegando a todos los niveles sociales. Una radio socio-religiosa, con un humanismo cristiano y ética periodística. Se preocupa para que todo el que escuche la radio encuentre un mensaje evangelizador en ella. Incluso le escucharon decir: la COPE es mi pequeña parroquia. En 1996 es llamado a dirigir el programa de televisión española Pueblo de Dios. A través de este programa presentó la dimensión misionera y samaritana de la Iglesia, con la libertad de espíritu que le caracterizaba, en un medio diferente como era la televisión, que le permitió seguir difundiendo el mensaje del Evangelio. Las reflexiones que iba transmitiendo después del Ángelus las fue recogiendo y plasmando en sus miniaturas, breves trazos evangélicos que formaban parte de la meditación de la palabra. El padre José Luis formaba parte del equipo y para él todos eran iguales en esa parroquia que iba creando en la cadena COPE. Optimista y alegre en todos los trabajos porque confiaba en Dios y en la providencia divina. En alguna ocasión se le oyó decir que estaba convencido que en esta casa, la COPE, el Espíritu Santo tenía un despacho. Tal era la confianza que tenía en Dios que solía manifestar que había que tener fe en todo momento. Cuando hay fe, las locuras se convierten en milagros porque las hace Dios. Serenidad en los momentos difíciles. Un hombre sin miedos porque sabía que tenía a Dios con él. Tenía una paz de espíritu que hacía que todo mirase al Señor y todo aquel que le mirara experimentara paz. Una actitud siempre de servicio al prójimo. Siempre tenía tiempo para darse a los demás, escuchar los problemas, dar una palabra de ayuda, sin juicios, viendo en el otro a Jesús. Fortaleza de ánimo en todos los momentos adversos de su vida y humildad en todos los premios y reconocimientos que recibió en vida. El constructor silencioso de una cadena de radio nacional. La alegría de su fe estaba fundamentada en poder ser instrumento de Dios. A partir del año 2000 empieza a apartarse de todos los medios de comunicación para regresar al convento de San Pablo de Valladolid. Desde la humildad y el servicio, sin mirar lo que ha sido, sino lo que quiere Dios que sea para el bien de la comunidad dominica. Vuelve a ser elegido como prior de los dominicos y mantiene la labor difusora del mensaje de la Iglesia a través de colaboraciones con diversos medios a nivel regional. En el 2008 le detectan un mieloma múltiple, el cual le hace pasar por momentos dolorosos. 4 años donde el padre José Luis Gago es ejemplo de ser un hombre de fe y paciente en la cruz. En esta vía dolorosa ofrece su enfermedad y sus dolores al Padre. Fortaleza en la enfermedad. En todo momento tenía serenidad y conformidad con la voluntad de Dios. Con la mirada puesta en el cielo, dejaba hacer a Dios en esta etapa de su vida. El 22 de diciembre del 2012, el padre José Luis parte a la casa del Padre. Es inhumado en la sepultura que los padres dominicos tienen en el cementerio de Valladolid. En el momento de su muerte, muchas personas acudieron a celebrar su funeral. La noticia conmocionó a los medios de comunicación y la gente que había conocido al padre José Luis Gago. Los testigos oculares afirman que fue inmensa la multitud que fue a despedirse de él. El comentario unánime era que había muerto un hombre de Dios. Durante mucho tiempo hubo muestras de reconocimiento en artículos periodísticos, homilías e intervenciones radiofónicas, donde se comentaban todas las virtudes que tenía el padre José Luis. Se han recogido todos los testimonios de fama donde se manifestaban las virtudes que practicó a lo largo de su vida y de los favores de las personas que se encomiendan a él como intercesor. Del padre José Luis Gago resuena con grato recuerdo de todos los acontecimientos vividos con él y su fama de santidad que va creciendo cada día más. Del estudio de la información que hemos realizado sobre la vida del padre José Luis Gago y los escritos del mismo, no se desprende indicios de posibles dificultades en la tramitación del procedimiento instructorio diocesano. De acuerdo con la legislación vigente, adjunto a la presente demanda lo previsto en los artículos 9 y 10 de la norma de Servande y los artículos 37 y 38 de la Instrucción Sanctorum Mater. Una breve biografía del padre José Luis Gago con su perfil de sus virtudes, fama de santidad y signos, así como una lista de posibles testigos y los escritos publicados por él.
Reiterándole mi petición de que introduzca la causa de beatificación y canonización del Padre José Luis Gago, aprovecho la ocasión para manifestar a Vuestra Excelencia mis sentimientos de afecto y estima en el Señor. Valladolid, 19 de junio de 2021. A continuación, en mi condición de Canciller Secretario del Arzobispado de Valladolid y como notario de esta primera sesión, doy lectura al rescripto de la Congregación para la Causa de los Santos, dirigido al señor Cardenal Arzobispo, en el que se indica el nihil hostal de la Santa Sede a la introducción de la causa de beatificación y canonización del Padre José Luis Gago del Val. Aunque el documento enviado desde la Santa Sede está en latín, para una mejor comprensión lo vamos a leer en castellano. Congregación para la Causa de los Santos, Roma, día 22 de marzo del año del Señor 2021. Eminentísimo Señor, publicados los documentos el día 14 del mes de febrero del año del Señor 2020, Su Eminencia pregunta si por parte de la Santa Sede existe algún obstáculo para la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios José Luis Gago del Val, sacerdote profeso de la Orden de los Hermanos Predicadores, que murió en el año del Señor 2012. Examinado el asunto, me place informar a Su Eminencia que de parte de la Santa Sede nada impide que se pueda continuar la causa de beatificación y canonización de este siervo de Dios, observadas las normas que se deben observar en las investigaciones que han de hacerse por los obispos en las causas de los santos, promulgadas el día 7 del mes de febrero del año 1983 por esta misma congregación. Afectísimo de Su Eminencia en el Señor, firmado Marcellus Cardenal Semerano, prefecto, Fabius Febene, arzobispo titular, Faliscodunense, secretario. El señor Cardenal Arzobispo de Valladolid, por sus ocupaciones pastorales, no puede hacerse cargo personalmente de la instrucción del proceso de vida, virtudes y fama de santidad del siervo de Dios, Padre José Luis Gago del Val, por lo que ha nombrado una comisión delegada que se ocupará en su nombre de todas las actuaciones que se precisen hasta su conclusión. Procedo por ello a la lectura del decreto de introducción de la causa, incoación del proceso y nombramiento del tribunal del Cardenal Arzobispo de Valladolid. Ricardo Blázquez Pérez, por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica, Cardenal Arzobispo de Valladolid. Visto el escrito de fecha 4 de febrero de 2020 de doña Alejandra Torres Molina, procuradora de la causa legítimamente constituida, en la que solicita la introducción de la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios, Padre José Luis Gago del Val, sacerdote profeso de la Orden de Predicadores. Consultados los hermanos en el episcopado de nuestra región eclesiástica y hechas las debidas y oportunas investigaciones, convencido del fundamento sólido de la causa, una vez comprobada la fama de santidad y de gracias de este siervo de Dios, y que no existen obstáculos contra la misma, como consta en el rescripto de la Congregación para la Causa de los Santos, de fecha 22 de marzo de 2021, por el presente decreto la introducción de la causa de beatificación y canonización y la incoación del proceso sobre la vida, virtudes y fama de santidad del siervo de Dios, Padre José Luis Gago del Val, presbítero profeso de la Orden de Predicadores, a tenor de la vigente legislación para la causa de los santos. No pudiendo presidir personalmente el tribunal a causa de mis ocupaciones pastorales, por el presente nombro para la instrucción de dicho proceso como delegado episcopal al reverendo don José Andrés Cabrerizo Machado, como promotor de justicia al reverendo don Gregor Lonsky y como notario actuario al señor don Jesús Alberto Bogónez Herreras. Nuestro canciller secretario
comunicará diligentemente a los mencionados miembros del tribunal el nombramiento que he hecho de cada uno de ellos, para que comparezcan el día 19 de junio de 2021 a las 12 horas en la iglesia conventual de San Pablo de esta ciudad de Valladolid, con el fin de aceptar los cargos para los que han sido designados, prestar el debido juramento e intervenir en las demás diligencias del mencionado proceso. Dado en Valladolid, a 16 de mayo de 2021, solemnidad de la Ascensión del Señor, en la que se celebra la 55ª Jornada de las Comunicaciones Sociales. Firmado Ricardo Blázquez, Cardenal Arzobispo de Valladolid. Doy fe, Francisco Javier Mínguez Núñez, Canciller Secretario. A continuación, el señor Cardenal Arzobispo entregará su nombramiento a cada uno de los miembros del Tribunal de la Causa. Seguidamente les preguntará si aceptan el cargo para el que han sido designados, a lo que cada uno individualmente responderá sí lo acepto. ¿Acepta usted el cargo para el que ha sido designado? Sí, acepto. ¿Acepta usted el cargo para el que debidamente ha sido designado? Sí, lo acepto. ¿Acepta usted el cargo para el que debidamente ha sido designado? Sí, acepto. Aceptados sus cargos, el señor Cardenal Arzobispo y todos los que forman parte del tribunal prestan juramento de cumplir con fidelidad su deber en todo cuanto se refiere a esta causa y guardar el secreto del oficio correspondiente. En el nombre de Dios, yo, Ricardo Blázquez Pérez, Cardenal Arzobispo de Valladolid, juro, dejando toda aceptación de personas, cumplir con fidelidad y diligencia el oficio que me compete en el proceso sobre la vida, virtudes y fama de santidad del siervo de Dios, Padre José Luis Gago del Val, presbítero profeso, predicadores. Juro, además, guardar secreto en todas aquellas cosas que pudieran perjudicar al siervo de Dios o a otras personas. Que Dios me asista y me ayuden estos sus santos evangelios. En el nombre de Dios, amén.
Yo, José Andrés Cabrerizo Manchado, delegado episcopal en el proceso sobre la vida, virtudes y fama de santidad del siervo de Dios, Padre José Luis Gago del Val, presbítero profeso de la Orden de Predicadores, juro cumplir fielmente el cargo que me ha sido confiado. Juro además guardar secreto de todas aquellas cosas que pudieran perjudicar al siervo de Dios o a otras personas. Que Dios me asista y me ayude en estos santos evangelios que toco con mi mano. En el nombre de Dios, amén. Yo, Grzegorz Łoński, promotor de justicia en el proceso de sobre la vida, virtudes y fama de santidad del siervo de Dios, Padre José Luis Gago del Val, presbítero profeso de la Orden de Predicadores, juro cumplir fielmente el cargo que me ha sido confiado. Juro además guardar secreto de todas aquellas cosas que pudieran perjudicar al siervo de Dios o a otras personas. Que Dios me asista y me ayude en estos santos evangelios. En el nombre de Dios, amén. Yo, Jesús Alberto Bogones Ferreras, notario actuario en el proceso sobre la vida, virtudes y fama de santidad del siervo de Dios, Padre José Luis Gago del Val, presbítero profeso de la Orden de Predicadores, juro cumplir fielmente el cargo que se me ha confiado. Juro además guardar secreto de todas aquellas cosas que pudieran perjudicar al siervo de Dios u a otras personas. Que Dios me asista y me ayude en estos santos evangelios. A continuación, por mandato del señor cardenal arzobispo, él pide también que preste juramento la procuradora. Postuladora, perdón. En el nombre de Dios, amén. Yo, Alejandra Torres Molina, postuladora en el proceso sobre la vida, virtudes y fama de santidad del siervo de Dios, Padre José Luis Gago del Val, presbítero profeso de la Orden de Predicadores, juro cumplir fielmente el cargo que me ha sido confiado. Juro además guardar secreto de todas aquellas cosas que pudiera perjudicar al siervo de Dios o a otras personas. Que Dios me asiste y me ayude estos santos evangelios.
Finalmente, después de haber prestado juramento, los miembros del tribunal y la postuladora, el delegado episcopal, ya ejerciendo su labor como tal, designa y comunica el lugar para proseguir el proceso. El lugar donde tendrán lugar, valga la redundancia, las sesiones que constituyen este proceso diocesano de beatificación y canonización será el Tribunal Eclesiástico, sitio en la calle San Juan de Dios 5, el Arzobispado. La fecha y el orden de los testigos lo determinaremos siguiendo también las orientaciones de la señora postuladora. Don Ricardo cierra el acto con unas palabras, con una exhortación que nos dirige en este momento. Saludo a todos con respeto y con afecto. El padre José Luis Gago nació en Palencia el año 1934 y murió en Valladolid el año 2012. Después de haber recibido en Niki Lobstadt de Roma, en la iglesia de San Pablo, aquí, abrimos oficialmente la fase diocesana del proceso de beatificación y canonización del Padre Gago. Me alegro de que algunos familiares, por supuesto la Orden de Predicadores, la asociación creada con esta finalidad, todos nos encontremos en este magnífico templo. En este convento de San Pablo fue 4 veces prior. Hay circunstancias de lugar y de tiempo que hablan el lenguaje de la cercanía y del afecto. Con 2 imágenes podemos expresar la impresión que nos dejó la vida y la muerte del querido padre José Luis Gago. La primera imagen es tradicional. Dejó un perfume y un olor de santidad, claramente perceptible. La autenticidad y sencillez de su persona, de su condición de discípulo en la escuela de Jesús, de dominico, de comunicador humano y cristiano, emitieron ese aroma. La otra imagen es esta. Nos dejó una estela luminosa que en medio de tantas oscuridades alumbran nuestro camino, sin pretenderlo. Él era consciente de que su vida transcurría ante Dios y que Dios ve siempre en lo escondido. Nunca buscó imagen ni titulares. La autenticidad es un nombre de lo genuino. Es reflejo, por otra parte, de la identificación de una persona con su vocación. Vocación a ser persona, vocación a ser cristiano, vocación a ser religioso dominico y también vocación relevante en el campo de la comunicación y también de la organización de las comunicaciones. El Papa Francisco, en el mensaje dirigido al Padre General de los Dominicos de la Orden de Predicadores, con motivo del 8º centenario
de la muerte de Santo Domingo el Fundador, entre otros títulos, atribuye a Santo Domingo el de ser predicador de la gracia, predicator gratiae. Fue siempre el padre Gago predicador verbis et exemplo de la gracia, del Evangelio, de la misericordia, de la amistad. Es una bella coincidencia el que en medio de la celebración del centenario, del 8º centenario, de la muerte de Santo Domingo, tenga lugar aquí en esta iglesia hoy la apertura de la fase diocesana del proceso de beatificación y de canonización. El padre Gago fue con su vida irradiación de bondad y de amabilidad. Anunció el Evangelio con buenas palabras y con buena pluma, con palabras y con hechos transparentes, sabiendo escuchar y ejercitando la amistad. Ahí me ha llamado la atención cómo, con ocasión de su muerte y ahora de la apertura del proceso de beatificación, tantos se han hecho lenguas de lo que han percibido, han recibido en el trato con el padre Gago. Es un regalo de Dios a la orden de predicadores, a la Iglesia y a la comunicación, digamos, en España. El padre Gago fue una persona de la comunicación, un comunicador del Evangelio y también de la imagen de Dios en el hombre que nos dignifica inmensamente. Estaba en paz con Dios y transparentaba en su persona la pacificación interior. A mí esta impresión me produjo cuando pude hablar con él, ya en la última fase de su vida, marcada profundamente por el sufrimiento. Varios años, un tramo largo. Poco a poco, la fragilidad humana fue desmoronándose y el Señor definitivamente lo llevó con él. Vivió ante Dios sin buscar imágenes ni titulares exteriores. Sabía que Dios era el testigo siempre, también en la interioridad de su propia vida. Para la Iglesia en España, su tarea de comunicador y también de organizador de los comunicadores, para la Iglesia en España, avistando un horizonte de amplio futuro, colaboró eficazmente en la organización de las cadenas, tan dispersas entonces, unificándolas. COPE no existiría en la forma en que existe sin el padre Gago. Fueron protagonistas en aquel momento ciertamente el padre Gago, pero permítanme también, la comunicación tiene algo de propaganda, ¿o no es verdad? También algo de propaganda. Permítame en este sentido que también aluda a otra persona que fue determinante en la organización de COPE, junto con otros. Ciertamente sobresale el padre Gago, pero junto con otros. Me refiero a don Bernardo de Ávila. Éramos parientes. Él fue mi profesor de matemáticas y exigente profesor en el seminario de Ávila. Y además, según la costumbre de entonces, el día de la primera misa en el pueblo de nacimiento,
había un predicador de campanillas. Y teniendo en cuenta el conocimiento personal y también la familiaridad con don Bernardo, él puso el paño al púlpito y como aquel día. Fue también, que es lo que quiero indicar, junto con el padre Gago y con otros, teniendo en cuenta la capacitación de cada uno, porque al poner en comunicación las diversas capacidades podemos hacer obras importantes, como sin duda es la obra importante de la COPE, evidentemente con sus tramos en el camino, como todas las obras, pero ciertamente es una vía, un motivo de comunicación muy importante, ahora también unido en ábside con 13, para la presencia de la forma como en los medios de comunicación generalistas puede estar el Evangelio entre nosotros. Ya termino. Abrimos el proceso de beatificación y canonización hoy con esta celebración. Es una convicción asentada profundamente en nosotros. Deseamos que el testimonio del padre Gago sea oficialmente conocido y reconocido por la autoridad de la Iglesia. Que podamos, este es un templo magnífico, puestos a soñar, ¿por qué no podemos también soñar en la celebración de beatificación aquí, en este templo de San Pablo? Yo vendría desde Ávila, si para entonces mira, vendría con mucho gusto. Ser declarada una persona, en este caso el padre Gago, beato significa algo muy importante en el cristianismo. Es lo mismo que bienaventurado, lo mismo que dichoso. El cristianismo no es una religión de tristezas, es pascual. Hay ciertamente cruz en nuestra vida y también gozo por irradiación de la resurrección del Señor. El padre Gago, ya con su vida, con su muerte, ya ha seguido a Jesucristo en la cruz. Confiamos también en la glorificación. Y querríamos que la glorificación de Dios a través de su siervo y la ejemplaridad de la vida del padre Gago se pudieran difundir ampliamente. Por esto yo agradezco a la comisión creada intencionadamente para esta epopeya grande, que esperemos que pronto terminara con la beatificación. Yo deseo que todos podamos ser beneficiarios de esta irradiación de quien vivió en la presencia del Señor, en la ocultación, una persona sencilla, eficaz, transmitiendo el Evangelio a su modo, como cada uno deseamos transmitirlo a nuestro modo, según los carismas y los dones que hemos recibido del Señor. Nos alegramos de la apertura oficial de esta causa de beatificación y canonización y soñamos con que a esta apertura siga pronto la culminación. Muchas gracias. Puestos de pie, damos gracias a Dios por este momento, por este acontecimiento, y lo hacemos por María. En sus manos
depositamos este deseo, esta causa de beatificación y canonización del Padre Gago, cantando juntos. Hemos quedado en esa. Muchas gracias por la presencia y la participación. Familias, a todos los que han venido de otros lugares, buen viaje de retorno. Muchas gracias. El padre Juan Carlos, a quien todos recordaréis, pues que estuvo aquí bastantes años. Bien, le agradecemos que se haya desplazado desde Madrid, dejando de lado otros actos que había importantes allí, como era la ordenación de 3 diáconos, ordenación de sacerdotes. En fin, dejando todo eso de lado, ha querido estar aquí presente representando a la provincia. Muchas gracias, don Ricardo, por su presencia, como siempre. Muchas gracias a Rafael Ortega, el presidente de la Asociación Padre Gago, y que son los que más trabajan tratando de llevar adelante lo que es el proceso. Bueno, gracias a todos por vuestra presencia y que desde el cielo nos bendigan a todos. Gracias.